Gloria al nombre del Señor. Que Dios les bendiga, hermanos. Gloria al Señor. Vamos a la palabra. Primera de Timoteo, capítulo número 2. Primera de Timoteo, capítulo 2. Vamos a leer los primeros dos versículos. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Amén. Tomen asiento, hermanos. Hemos estado hablando acerca de lo relevante e importante que es la oración de intercesión. Ejercer esa acción intercesora debe ser para cada uno de nosotros un reto, un reclamo, una demanda, un principio elemental que debe regirnos de tal forma que podamos identificarnos, sentirnos parte de esa responsabilidad, y tal como el apóstol Pablo nos exhorta acá en el capítulo número 2 de Primera de Timoteo, porque es una exhortación general, no es específica para Timoteo, a que nosotros podamos utilizar la hermosa bendición que tenemos de entrar confiadamente al trono de la gracia. Nos presentamos delante de el intercesor que intercede por nosotros allá en el cielo, y en este caso para interceder por otros, porque la oración de intercesión, como ya lo hemos mencionado, es ese acto donde nosotros oramos al Señor por alguien más, no por nosotros, no por nuestra necesidad, no por nuestro problema, sino por la causa de alguien que está necesitado. Y lo hemos mencionado en la medida como un acto desinteresado. Es un acto desinteresado que usted y yo hacemos centrándonos en las necesidades, en los desafíos, en los problemas, en las situaciones adversas que otras personas están enfrentando, por pueblos, por países, por naciones, de manera que podamos considerar la condición, la necesidad, el problema, la dificultad de esa persona o personas como propia, y que es para nosotros una carga, y que por eso llegamos delante de la presencia del Señor para hacerlo. Ya hemos mencionado a Abraham intercediendo por Sodoma y Gomorra con un corazón tan compasivo, lleno de misericordia, buscando no solamente, porque Abraham pudo haber orado e intercedido únicamente por Lot y su familia. Lot y su familia no eran 50 personas, ni 45, ni 40, ni 30, ni 20, ni 10 siquiera. Pero Abraham, en su corazón intercesor, y a pesar de la condición en la que se hallaban los habitantes de Sodoma y de Gomorra, apeló a la misericordia de Dios para que pudiera detener el juicio sobre aquellas ciudades. Pero lastimosamente, como no habían ni 10, el juicio se derramó. Pero a pesar de todo eso, Dios, oyendo la intercesión de Abraham y sabiendo quién era Lot para Abraham, porque era más que su sobrino, como su hijo, sacó a Lot con la esposa y las 2 hijas. De las decisiones de ellos para adelante fue situación de Lot
su esposa y sus hijas. Pero Abraham cumplió su labor. Abraham cumplió su tarea. Abraham cumplió su labor. De pronto usted en ese sentido y validando la experiencia de Abraham puede decir, pero si no hubo respuesta. Recuerde que usted a través de su intercesión lo que está apelando es a la misericordia de Dios en favor de alguien, pero que no se coarta el libre albedrío que la persona tiene. La persona sigue. Usted no va a abolir con su intercesión la libertad de escogencia que la otra persona tiene. La otra persona puede determinar, puede decidir no hacer parte de su vida la bendición que Dios tiene para él o para ella, producto de la oración e intercesión que otra persona haya hecho. Puede ser que menospreciemos la respuesta de Dios como resultado al clamor, al lloro, al gemido, al quebranto de otra persona por nosotros. Pero ahí ya nosotros somos los responsables. Porque la oración de intercesión es una última instancia que se da porque la persona en sí misma no es capaz de poder por sí levantar su voz, su mirada al Señor y poder pelear por su causa. Por eso, la oración de intercesión es ese apoyo que usted y yo podemos dar a otras personas esperando que las personas reaccionen, que las personas respondan. Hay personas que responden, que reaccionan, que hacen una respuesta positiva a la intercesión y al clamor de otro, de otras por ellos. Pero hay una gran cantidad de personas que deciden mantener su condición de rebelión, que deciden persistir en su estado de vida pecaminosa. Sodoma y Gomorra tuvo la oportunidad, de hecho, note usted en la historia, cuando Dios se dio cuenta que había que sacar a Lot y su familia, envió a 2 ángeles. Y tenía suma razón el Señor, hermano, de mantener un juicio firme sobre aquellas ciudades. Porque cuando los ángeles fueron y Lot los hospeda, todos los varones de esa ciudad se aglomeraron alrededor de la casa de Lot, ordenándole que sacara a esos varones porque los querían conocer. Y no era que les querían ver la cara, hermano. Textualmente, bajo el concepto bíblico, querían violarlos. ¿Cómo Dios podía detener el juicio sobre una sociedad tan destruida, corrompida totalmente, hermano? Imagínese Abraham humillado delante de la presencia del Señor, clamando e intercediendo. ¿Usted cree que Abraham no sabía la condición en la que se encontraba Sodoma y Gomorra? Claro, aún más, Dios se lo dijo. Dios se lo dijo. El clamor contra esas ciudades ha subido hasta mí. O sea, Dios le explica a Abraham que había una razón por la cual derramar juicio sobre esas ciudades. Y a pesar de eso, Abraham empieza a clamar, empieza a orar, a apelar al corazón misericordioso de Dios para que el juicio no fuera derramado. Ahora, quizás nosotros de repente no tengamos el corazón de Abraham. Y pues no, Señor, mejor mátalo, esa persona es muy perversa. Córtalo, Señor. Sí, porque de repente no tenemos esa sensibilidad de un corazón intercesor, hermano. Pues nosotros miramos, ese es un asesino, es un asaltante, ese es un ladrón.
hasta violó allá, hasta hizo, mátalo, Señor, córtalo. Esa es la oración de intercesión que nosotros hacemos. Pero Abraham, hermanos, derramó su corazón delante de la presencia del Señor y al final Dios le dio la razón por la cual esas personas tenían que ser cortadas y el juicio llegó. El juicio llegó. No solo en una ocasión, también Moisés se puso entre el pueblo de Israel y Dios, porque esa es la intercesión, hermano, ponerse entre. ¿Usted cree que Moisés no conocía el tipo de pueblo al cual él estaba liderando? Claro que sabía, hermano. Claro que sabía. Sabía cuán duros eran. Sabía cuán corazón empedernido tenían. Moisés lo sabía. De hecho, por el estado y condición del corazón de aquel pueblo, Moisés fue descalificado para entrar a la tierra prometida. Porque llegó un momentito en que lo hallaron fuera de base, como nos puede hallar el enemigo a nosotros, hermano. Sí, mire, Moisés fue capaz de decirle al Señor: no lo destruyas, mejor borra mi nombre del libro, pero no lo destruya. Mire qué corazón, hermano. No, nosotros nos hacemos a un lado, Señor, no, mátalo, Señor, para que me vayas a quitar a mí. No, mátalo, Señor. Sí, de todas maneras, ellos están cosechando el fruto de la siembra que hicieron. Pero Moisés tenía un corazón tan compasivo, misericordioso, del intercesor, que fue capaz de decirle: mire, ¿a qué apeló? ¿Sabe por qué apeló a esa pena de muerte que se estaba estableciendo él, hermano? Porque Moisés estaba dando una pena de muerte él solo. Borra mi nombre del libro de la vida. ¿Sabe por qué lo estaba haciendo? Porque Moisés conocía el corazón de Dios. Porque Moisés sabía cómo era el corazón de Dios. Y por eso es tan misericordioso. Voy a apelar a lo último, dijo Moisés, para que no los vaya a matar. Y de hecho, Dios detuvo el juicio y el castigo sobre aquel pueblo tan rebelde. Ahora, Jonás no tenía corazón de intercesor. Al contrario, Jonás dijo: no quiero ir a Nínive. No quiero. Él no sabía lo que era interceder. Él lo que quería era que los matara. Contrario a Moisés, contrario a Abraham, Jonás deseaba ver cómo descendía fuego destruyendo a Nínive. Primero intenta huir. Él sabía que no podía. Cuando la tempestad está a punto de hundir el barco, él les cuenta a todos los que iban en el barco que es que él viene huyendo del Dios de Israel, que lo había mandado a hacer una tarea y él no quería. Y que la única manera de... Mire cómo conocía Jonás a Dios, hermano. ¿Cómo conocía Jonás a Dios? O sea, no es que Jonás no conociera a Dios, hermano. Pero el ser intercesor es algo que corresponde a una decisión nuestra. Porque muchas veces nosotros hablamos de interceder, pero no entendemos el riesgo, la carga de lo que eso significa. Ser intercesor significa ponerse en lugar de esa persona. Como dice Ezequiel 22:30, en la brecha. La brecha es el lugar abierto donde espiritualmente van a intentar llegar los ataques del enemigo a esa persona, porque ahí es donde está abierta la puerta. El enemigo va a entrar por la puerta abierta y usted se va y se pone en la puerta abierta para que lo golpeen a usted y no golpeen a esa persona. Jonás entendía eso. Jonás lo sabía. Y una vez que él les dice:
que hay una solución para que la tempestad se aquiete. En el barco no querían tirarlo, más bien quisieron botar y botar y botar y botar todo lo que había en el barco para alivianar la carga y el barco no se hundía. Pero cuando vieron que era imposible, no les quedó de otra que tirar a Jonás al mar. Una vez tocó Jonás el agua, se aquietó la tempestad. Y ahí estaba el pez grande para tragarse a Jonás. Y ante aquellos malos olores de ese vientre en el cual había sido tragado, y esos gases quemándolo, no le tocó de otras a Jonás que ponerse a cuentas con el Señor. Ahí se arrepintió Jonás, y se arrepintió de veras, y el pez fue y lo vomita. Vaya a hacer la tarea. Pero allá en el fondo del corazón de Jonás seguía persistiendo el deseo de que aquella gente fuera matada, que fuego descendiera sobre ellos. No me queda de otra, dijo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese era todo el mensaje, no era otro mensaje. No era un mensaje teológico, no era un mensaje profundo. Sencillamente de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y terminó en los 3 días la tarea y se fue a sentar a la orilla a esperar que viniera fuego. Y cuando no venía empezó a molestarse. Y a molestarse, ¿a qué hora, Señor? Claro, él de alguna forma decía, mi crédito va a quedar destruido. Van a decir, ese no es profeta, porque dijo que nos iba a destruir y no los destruyó. Pero el corazón misericordioso de Dios fue tocado cuando aquella gente, desde el rey hasta los más pequeños en la ciudad de Nínive, se pusieron en ayuno, 3 días de ayuno. Y ni a las pobres bestias les dieron de comer, hermano. Ellas no sabían de ayuno, pero las hicieron ayunar también. 3 días. Y la mano de Dios se detuvo. Pero Dios quería enseñarle a Jonás cómo era su corazón. Por eso el intercesor debe conocer el corazón de Dios. Cuando usted determine interceder por alguien, hágalo creyendo. Señor, ten misericordia de este fulano, ten misericordia de esta fulana, ten misericordia de esta ciudad, ten misericordia de este pueblo, ten misericordia de esta nación, pero creyendo que hay un corazón misericordioso. Señor, estoy orando por este hombre, aunque sé que lo vas a matar, ¿verdad? Pero por si no, así no se ora, hermano. ¿Dónde está la certeza? ¿Dónde está la seguridad? Usted y yo tenemos que orar con certeza y con seguridad. Para poder enseñarle a Jonás el sentido de su bondad y de su misericordia, Dios permitió que naciese una parra en una sola noche y se hizo grande, y al día siguiente, ante el calor del día, ahí estaba Jonás, tapadito, ¿verdad? Yo no sé si es que era como yo, Jonás, ¿verdad? Que no soportaba el sol. Pero el asunto es que al día siguiente, en la noche, Dios preparó un gusanito, y ese gusanito trabajó toda la noche y se comió la parra, hermano. Al día siguiente Jonás no tenía donde cubrirse y el sol empezó a azotarle, y Jonás más molesto. Y Dios le habla a Jonás: Jonás, estás enojado. Y mire la respuesta de Jonás: sí, le dice, hasta la muerte. O sea, el corazón de Jonás no conocía la intercesión, hermano. Ese es el extremo. Ese es el extremo. Y como bien ya le he mencionado anteriormente, la intercesión no es una obligación, aunque todos deberíamos de ser intercesores. No es una carga impuesta, porque si fuera una carga impuesta, usted oraría sin amor, oraría sin misericordia, oraría sin sentir la necesidad de la otra parte. Yo no sé si usted ha intentado orar por alguien sin sentir amor por ella, sin sentir misericordia. No va a fluir, no va a haber sentido a la oración, no va a haber resultado. Se quedará sin fruto porque sencillamente lo estará haciendo como una presión solamente. Entonces, para poder nosotros
entender este principio. No es asunto de ir aquí, estoy intercediendo, aquí estamos intercediendo. Vamos a echar esto, vamos a echar lo otro. No. ¿Qué hay dentro de nuestro corazón? ¿Conocemos el corazón de Dios realmente? Porque ese será el principio que nos impulsará a una verdadera intercesión. Este versículo que hemos leído, los versículos que hemos leído, constituyen como parte de los fundamentos bíblicos acerca del llamado de Dios a la intercesión. Ahí claramente nos dice el Señor: quiero que ustedes levanten sus manos, quiero que hagan peticiones, oraciones, acciones de gracias por todos los hombres. Es el deseo de Dios, es el querer de Dios, es lo que Dios quiere para nosotros, que nosotros nos pongamos en la brecha, aún más por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Por qué usted ora por Honduras, por ejemplo? ¿Por qué usted ora por las autoridades que tenemos? ¿Cómo ora? ¿De qué forma ora? ¿Cuál es la manera en la cual ora? ¿De qué forma usted ora por Honduras? Mire cómo dice el versículo 2: para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Como no me gusta este gobierno, que le vayan mal las cosas, que todas las transacciones que hagan, que se les fallen. Es para mal suyo y para mal mío. Es que esa mujer me cae mal, que le vaya mal, que haga mal gobierno. Es que eso le va a afectar a usted y me va a afectar a mí. A veces no entendemos cómo oramos, hermano. No comprendemos cómo lo hacemos. Que lo quiten, que se levanten los militares y los voten. Es que le va a dañar a usted y me va a dañar a mí. Ese no es el corazón de los intercesores. El intercesor tiene otra actitud, tiene otro comportamiento en cuanto al tipo de oración que hace. Comprende claramente que se presenta delante de aquel que hizo los cielos y tiene el control de todo. El apóstol Santiago en su carta, capítulo número 5, en el versículo número 16, dice lo siguiente: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. ¿Para qué? Para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Si usted y yo clamamos, si usted y yo intercedemos, podemos propiciar un beneficio edificante alrededor de aquellas personas por las cuales nosotros estamos orando. La oración eficaz del justo puede mucho. Usted puede clamar, usted puede interceder. Y el apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos en el capítulo número 8, haciendo referencia también al principio de la oración, nos dice que si en algún momento determinado nosotros no sabemos cómo orar, ahí tenemos al Espíritu Santo que nos va a ayudar. Capítulo 8, versículos 26 y 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas Él es el que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿No sabe cómo orar? Solo por decir: es que no sé cómo orar por el gobierno. Espíritu Santo, ayúdame a entender cómo hacerlo. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo interceder? Que no vaya a empezar a decir palabras incorrectas, expresiones que no son edificantes en mi oración, sino que yo entienda, comprenda y sepa qué es lo que el Espíritu Santo quiere que yo pueda expresar cuando esté orando. El corazón del intercesor sencillamente
produce una acción que favorece a otros. Ya no está pensando en sí, ya no está pensando en su necesidad, ya no está pensando en su problema, está pensando en la necesidad de otra persona. Por eso es tan importante que usted pueda comprender que usted sí puede ser intercesor, pero debe fomentar la oración intercesora. Hay momentos en los cuales usted ya debe ir pensando, ya no solo voy a orar por mí, voy a orar también por el hermano, por la hermana, voy a interceder por fulano y el otro. Pero es algo que yo debo fomentar. Yo debo estructurar acciones, actitudes, comportamientos que me impulsen a hacerlo. No tengo que ir a una escuela donde me enseñen, sino allí, al pie de la cruz, buscando la presencia del Señor, yo pueda permitir que el Espíritu Santo me enseñe a hacerlo como Él quiere. Porque de acuerdo al planteamiento que Santiago nos da, nos dice que esa oración es poderosa y es eficaz. Si lo hacemos con el corazón correcto. Lógicamente, Santiago dice, la oración eficaz hay una cualidad que Santiago menciona, la oración eficaz del justo puede mucho. La oración suya en la presencia del Señor va a producir un efecto de enorme bendición, porque es poderosa y porque es eficaz. Así que no cese, ni siquiera piense, mira, oír el Señor. Si usted anda en camino recto y usted sabe que puede entrar confiadamente al trono de la gracia, puede clamar e interceder. Ay, es que yo no puedo orar por mi país porque es que no tengo la altura de qué. Si usted puede entrar al trono de la gracia, puede orar por cualquier persona, porque usted ha entrado delante de la presencia del Señor. Ahora, Él se vuelve más poderosa y eficaz, especialmente cuando es guiada por el Espíritu Santo. De pronto usted está clamando, está intercediendo y aparece una visión, viene un nombre a su mente y a su corazón y siente una carga. No sé qué problema tenga, el Espíritu Santo quiere que por esta persona ahora empiezo a orar, empiezo a clamar. Yo recuerdo porque en la intercesión nosotros tenemos que tener sensibilidad para saber qué es lo que el Señor quiere. Hace muchos años me desperté tipo 2 de la mañana, y yo sabía al momento del despertarme que no era sencillamente que tenía que ir al baño, sino que era que tenía que levantarme. Y me levanté y me fui a la sala y empecé a orar. Yo estaba orando con los ojos abiertos y de pronto tuve una visión, pero visión con ojos abiertos, hermano. Visión con ojos abiertos. Y me veo caminando, entrando a una casa. Abro la puerta y veo aquel relajo, todo tirado. Y en ese momento, de parte de Dios siento de quién es la casa, de qué persona es, de una persona que venía acá. Y en la intercesión que siento que como que voy a entrar, y dentro de mi humanidad dije, voy a ayudar a arreglar las cosas acá. Eso fue en mi humanidad. Y vino una voz y me dijo, alto, yo soy el que voy a arreglar. Entonces solo me quedo orando, dije yo. Solo me quedo intercediendo. Que la misericordia de Dios opere. Y sí arregló el Señor, hermano, pero con lágrimas en esa familia. Sí arregló el Señor, sí puso en orden las cosas el Señor, pero hubo lágrimas.
Porque nosotros tenemos que estar sintonizados. Porque a veces nosotros orando queremos manipular a Dios. No, usted interceda, hermano. Usted interceda. Usted clame. Usted ore por esa persona. Usted interceda por esa persona. Pero no trate de manipular al Señor para que haga lo que usted quiere hacer. Mire cuánto estuvo tratando Abraham con el Señor. Si hubieran 50, Señor, no hay. Si hubieran 45, Señor, no. Si hubieran 40, no. Si hubieran 30, no. Si hubieran 20, no. Si hubieran 10, no. La transacción se acabó ahí, hermano. A veces nosotros queremos hacer tranzas con el Señor, negocios con el Señor, pero nosotros tenemos que entender el corazón de Dios. Cuando Abraham se dio cuenta que ni 10 habían, se paró, se detuvo. Se detuvo, hermano. No hay ningún momento en el cual Abraham le haya dicho: Señor, mi sobrino Lot. No, hermano. Lo dejó a la bondad y a la misericordia de Dios, hermano. Dios sabía lo que había en el corazón de Abraham. Dios sabía por qué Abraham estaba clamando e intercediendo por Sodoma y Gomorra. Pero Abraham tenía un entendimiento del corazón de Dios y como intercesor se detuvo, se paró. Dijo: no, aquí, Señor, está en tus manos esto. Tú sabes lo que vas a hacer. Porque a veces a nosotros nos gustaría en nuestra tarea y en nuestro afán de la intercesión como presionar a Dios. Señor, que si no me respondes con este clamor, me voy a meter a 20 días de ayuno para que salves. Se va a morir de hambre, hermano. Al Señor no se le manipula. Al Señor no se le manipula. Sí, porque a veces nosotros usamos el ayuno como quien le pone una llave al Señor y le hace aquí y no entrego hasta que... No, hermano, morite, le va a decir el Señor. Porque al Señor no se le manipula. Lo que podemos hacer es apelar a su misericordia, hermano. No, el ayuno es para que usted quebrante su carne. El ayuno es para que usted se ponga más sensible delante de la presencia del Señor, no para obligar a Dios a que haga algo. Cuando Esther pidió a todo el pueblo judío que le acompañaran en oración, era apelar a la misericordia de Dios. Después del tercer día les dijo Esther: voy a entrar al rey. ¿Y qué les dijo Esther? ¿Qué dijo Esther? Si perezco, que perezca. O sea, Esther sabía, entendía que por el hecho de que habían estado en 3 días de ayuno, no por eso estaba segura. Sencillamente estaban descansando en la bondad y en la misericordia de Dios. Y ahí, hermanos, es donde nosotros tenemos que comprender. Mire qué capacidad de intercesión la que tenía Esther. Si perezco, que perezca. Ella estaba tranquila en el trono, hermano. Ella era la esposa del rey y podía quedarse bien tranquilita. De hecho, hubo un momento en que no era que estaba evadiendo, sencillamente le estaba explicando a su primo, Mardoqueo, cuál era la condición. Yo dentro de 30 días en adelante yo no he sido invitada a entrar donde el rey. Y Mardoqueo mandó y le dio duro, hermano. Está bien, le dijo, no hagas nada, le dijo. Y no vayas a creer porque estando en el palacio te vas a salvar del juicio. Pero si no quieres no hacer nada, que aunque yo creo que para eso has llegado al trono, que para eso has llegado al trono, entiende, intercesor, para eso usted llega al trono, para que aproveche. Pero si no quiere interceder, si no quiere clamar usted, Dios va a levantar a otro, Dios va a mover a otro. Así le dijo Mardoqueo: si no quieres hacer nada, respiro y alivio vendrá de otra parte. No pierda la bendición, intercesor. No la pierda. Muchas veces nos acomodamos. Muchas veces, dices que esa persona tiene unos grandes problemas y si yo me meto a clamar, a interceder, ahí me van a venir a mover la cama a mí los demonios. Que se la muevan, hermano.
El intercesor está preparado para ponerse en la brecha, no importa lo que pase. Nosotros estamos conscientes, seguros, hermano, que tenemos el respaldo de Dios sobre nuestras vidas y eso es suficiente. Pero dejemos que el Espíritu Santo nos respalde, que el Espíritu Santo propicie el sentido de ese rol tan delicado de estar en la brecha por otros. Porque cada uno de nosotros tenemos que considerar ese sentido, hermano. Se coloca en la brecha, como dice Ezequiel 22:30. Se pone en el lugar donde se van a aglomerar los golpes, el lugar donde van a llegar los ataques, al lugar donde va a llegar toda la operación diabólica y perversa. Entonces, ahí usted debe entender, si yo me voy a poner en la brecha es porque voy a abogar por la misericordia, por la gracia y por la intercesión de Dios. Ese es el sentido. Ese es el objetivo. Que usted está como un abogado intercediendo delante de la presencia del Señor, para que Dios manifieste su misericordia, para que Dios manifieste su gracia y para que Dios intervenga. Que Dios intervenga. No hay cosa más hermosa, hermanos, poder ver cómo Dios actúa como resultado al clamor y a la intercesión nuestra. Yo no sé cuántas personas habrán llegado a Cristo a causa de su intercesión. Espero que más de alguna. Espero que más de alguna. Porque he ahí, hermanos, su responsabilidad. He ahí su carga. Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos en nuestra vida la responsabilidad de ponernos en el sitio para el cual Él nos ha llamado. Porque es para nosotros, hermano. Somos nosotros los encargados. Somos nosotros los que estamos preparados para tal evento, para que podamos hacer esa tarea que como modelo Jesús nos la dejó. San Juan 17, la oración intercesora de Jesús, orando, orando y orando, dijo Él, por los que están acá y por los que han de creer, por los que han de creer. Y esa es la oración que usted y yo debemos de mantener, hermano. Un clamor, una intercesión.